Passive voice, present and past. Para comprender mejor el tema, vamos a comenzar definiendo lo que es active voice o voz activa. Una oración en voz activa es aquella en la que el sujeto es el que realiza la acción. Una oración en voz activa enfatiza quién o qué realiza la acción. For example, Shakespeare wrote Hamlet. En este ejemplo se está enfatizando al sujeto, Shakespeare, quien realiza la acción. Posteriormente, tenemos el verbo wrote conjugado en pasado. Y finalmente, Hamlet es el objeto, o qué o quién, en este caso, que recibe la acción. Shakespeare wrote Hamlet. On the other hand, we have passive voice. En una oración en voz pasiva, el sujeto de la frase no es quien realiza la acción, sino quien la recibe. La voz pasiva, or passive voice, enfatiza quién o qué recibe la acción. For example, Hamlet was written by Shakespeare. En este caso, Hamlet era el objeto en la voz activa. Cuando convertimos esta oración en voz pasiva, Hamlet pasa a ser el sujeto. Posteriormente, vamos a necesitar el verbo to be. El verbo to be puede estar conjugado en diferentes tiempos, dependiendo del tiempo verbal que estemos utilizando. En este caso es pasado. Enseguida tenemos el verbo written, que está conjugado en pasado participio. Y finalmente Shakespeare, que en la oración en voz activa es el sujeto, en la voz pasiva pasa a ser el objeto. Hamlet was written by Shakespeare. Más adelante continuaremos revisando la estructura en passive voice. Now we have two examples, active and passive voice. In the first example, we have a sentence in active voice. For example, the boy plays basketball. El niño juega basketball. Y la oración en voz pasiva, basketball is played by the boy. Para formar una oración en voz pasiva, tenemos que identificar primeramente quién es el objeto. Observamos el ejemplo, the boy plays basketball. Y basketball en este caso es el objeto, es decir, quien recibe la acción. Por lo tanto, basketball se va a convertir en nuestro objeto en voz pasiva. The boy plays basketball. El segundo paso es identificar en qué tiempo se encuentra esta oración. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, el verbo plays me está indicando que se encuentra en presente simple, ya que se le está agregando la letra S al final. Y esta es una de las características del verbo, del tiempo verbal presente. Enseguida ya sabemos que el verbo principal debe de estar conjugado en pasado participio. Por lo tanto es played, es un verbo regular. Finalmente agregamos la preposición by para indicar quién realizó la acción. Y entonces queda, basketball is played by the boy. Second example, active voice. The postman delivered the letter yesterday. El cartero entregó la carta ayer. Nuevamente vamos a pasar al objeto. El objeto de la voz activa se convierte en el sujeto en la voz pasiva, the letter. Posteriormente vamos a identificar en qué tiempo se encuentra conjugada esta oración. Y observamos que es en pasado simple. Por lo tanto, el verbo to be que utilizaremos es was o were.
pero como estamos utilizando singular, es was. Seguido del verbo principal en past participle o pasado participio, delivered. The letter was delivered yesterday. La carta fue entregada ayer. Use of passive voice. La voz pasiva se utiliza cuando no es necesario mencionar quién realiza la acción, porque es evidente. En este primer ejemplo, en paréntesis, quiero mencionar que la palabra milk funciona como verbo. Sabemos que la palabra milk como sustantivo es leche, pero en este caso como verbo milk significa ordeñar. For example, the cows are milked twice a day. Las vacas se ordeñan 2 veces al día. En este ejemplo, se deduce que el que ordeña la vaca es el granjero o algún empleado del granjero. Second example, the post was delivered on time. El correo fue entregado con puntualidad o se entregó con puntualidad. En este ejemplo se deduce que el que reparte el correo es el cartero. Passive voice también se utiliza cuando no sabemos quién realiza la acción, o bien no es importante mencionarlo. Let's look at this example. The wheels of my bike were stolen yesterday. Ayer me robaron las ruedas de la bici. Este es como se traduce en español. En este ejemplo no sabemos quién ha robado las ruedas de la bicicleta. Otra función de la voz pasiva es para enfatizar la acción y no quién la realiza. In the first example we have, Casa Badlow was built in 1875. La Casa Badlow fue construida en 1875. En este ejemplo, no se quiere enfatizar quién ha construido esta casa, sino el año en el que fue construida. And the other example, this newspaper isn't read in our country. Este periódico no es leído en nuestro país. Podemos introducir quién realiza la acción utilizando la preposición by. En español significa por. The telephone was invented by Graham Bell. El teléfono fue inventado por Graham Bell. Como ya pudimos observar, la estructura de una oración pasiva es la siguiente. Vamos a utilizar el sujeto más el verbo to be. El verbo to be va a depender del tiempo verbal que se esté manejando. Puede ser present, past, future, etc. En este caso vamos a estar trabajando con present and past, más el verbo en pasado participio.